El tema del día de hoy es esta relación que está habiendo entre el Congreso y el Ejecutivo. ¿Ya? Este hecho, digamos, que creo que varios de una u otra forma hemos estado, hace 2 meses el Congreso ha tomado recién labores, recién entrado, digamos, juramentaron, hicieron toma de posesión, etcétera, etcétera. El tema de fondo es que creo que muchos ya se cansaron del Congreso que tenemos, ¿no? ¿Y por qué? Esa es la pregunta del año. ¿Por qué nos hemos cansado? Y yo creo que hay que ser bien claros para analizar las cosas. Han habido proyectos de ley, han habido varios que han sido aprobados, que no han sido conocidos, que han sido positivos, pero en concreto hemos perdido, digamos, hemos visto que han habido varios errores, y yo personalmente no los veo como errores de fondo, pero sí tienen mucho error, ¿no? Y mucho más esta actitud de conflicto. Para hablar de este tema voy a ponerme un poco teórico, lo cual a veces es medio molesto, pero sí es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque para hablar de lo que ocurre en el Congreso, tenemos que entender primero qué es un Estado democrático. Y un Estado democrático es muy complejo tratar de enseñarlo a las buenas. Pero aquel que no cree en el Congreso es porque en el fondo perdió su capacidad de ser demócrata. Y quiero ser claro con este tema porque a pesar de que creamos que los congresistas son malos, ¿no? Que ese es un tema muy distinto, eso no significa que el Congreso sea malo. Una cosa es la institución y otra cosa es quienes la integran. Y por eso es muy importante que tengamos claro que aquellas personas, autoridades o quien fuera, que piensa que podemos vivir sin un Congreso, no tiene sus principios democráticos claros o no entiende qué es la democracia. ¿Por qué digo esto? ¿No? Simple. ¿Qué significa democracia? ¿Ya? Eh, Hola Fiorella, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos también. A ver, democracia viene de los griegos, ¿no? Y parte, digamos, esto casi todos ya lo saben, pero parte de la acepción de dos palabras, demos, que significa pueblo, y kratos, que no es Kratos el del juego, ¿no? Que también se llama Kratos, pero Kratos significa poder. Entonces, democracia significa el poder del pueblo. Pero para todo esto los griegos tenían una visión de la democracia en que realmente el poder estaba en el pueblo, pero ¿cómo haces para que el pueblo participe? En aquellas épocas la participación ciudadana en la política era fácil, ¿no? Se iban al ágora, hablaban, opinaban y de una u otra forma, como los pueblos eran tan chicos, había, digamos, una participación más clara a la hora de elegir. Después se crean, digamos, estas instituciones, ¿no? El Senado, etcétera, etcétera, ¿no? Que es el inicio, digamos, de los parlamentos, del Congreso, ¿no? En la que dicen, oye, yo no puedo ir todos los días a estar debatiendo sobre temas políticos, porque tengo que trabajar, tengo que arar, tengo que llevar mi ganado, etcétera, lo que fuera, ¿no? Entonces dicen, yo, ciudadano, te entrego mi poder ciudadano, se lo entrego a una persona en específica. ¿Quién es esa persona en específica? Tu representante. ¿Cómo se llama representante? Senador, diputado, en nuestro caso congresista. Así de simple es el esquema, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no te puedes dedicar todos los días a los temas políticos, pero sí puedes ver y decir, oye, ¿qué hizo mi representante? Bueno, hizo esto mal, hizo esto bien. Ese es el origen del tema. Pasan los años, ¿no? Y vemos que muchas repúblicas fueron convirtiéndose en imperios. El imperio no es bueno en sí, ¿no? Uno dice, bueno, imperio, ¿no? Piensa pues en algo, ¿no? Tu imperio empresarial, puedes decir que bacán. Pero el imperio en un estado es algo en el que el poder del pueblo se concentra en una sola persona, ¿no? Y se genera esos grandes problemas de tiranía, totalitarismos, absolutismos, etcétera, etcétera, que al final los que terminan pagando pato, querramos o no, son los ciudadanos. Los estados se componen de territorio, población y gobierno, leyes, soberanía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son esos tres elementos en concreto. Entonces, en pos, digamos, del gobierno, del estado de esta soberanía, se termina atentando con uno de los elementos que debe de proteger el estado, que es la población. Pasamos, digamos, de este discurso todo un poco complejo, ¿no? Y justamente lo que quería hablar era eso.
Pasan los años, pasan los siglos, la democracia empieza a madurar porque uno dice, oye, ¿qué pasó con la democracia en un inicio? Las repúblicas cayeron, los imperios, ¿no? Hemos visto miles de veces, ¿no? Que Roma se convierte en un imperio, y muchos casos, ¿no? Hasta la república en Star Wars se convierte en imperio. Entonces, y ahí es donde se genera, digamos, este problema que hemos visto varias veces, ¿no? Los imperios son malos. ¿Pero por qué son malos? Porque concentran el poder. ¿Qué ocurre? Que después, con Maquiavelo, ¿no? A pesar de que el nombre suene pues medio maquiavélico, Maquiavélico habla justamente de estos príncipes que tienen el poder y habla de la separación de poderes. Esta separación de poderes era tres en concreto. El ejecutivo, que es el que ejecuta, ¿no? Que vendría a ser el presidente Vizcarra en este caso, ¿no? Es el que eliges como presidente en un sistema presidencialista como el nuestro. El legislativo, que vendría a ser el Congreso, y el otro poder es el judicial, ¿no? Que es el que juzga a las personas por haber cumplido o no haber cumplido la ley. Entonces, el poder es el legislativo, que es el que hace las leyes, el ejecutivo, el que ejecuta, y el judicial, el que te juzga por cumplir o no cumplir, por no cumplirlas, ¿no? Leyes básicas. ¿Qué pasa si uno de esos poderes no existe? Se da un desequilibrio, ¿no? Y ese desequilibrio hace que el poder empiece a concentrarse en alguno de esos tres, porque esto es como si fuera un equilibrio de tres poderes. Entonces, al desequilibrarse es donde se generan estos problemas. Y acá viene el tema de fondo, ¿ya? El tema de fondo es que a todo gobierno autoritario le gusta tener más poder. Y ahí viene el gran problema. Cuando se disuelve el Congreso, no vamos a discutir si estuvo bien o estuvo mal, pero cuando se disolvió el Congreso ahora último, ¿quién asumió el poder de legislar? El Ejecutivo. Entonces, el que tenía capacidad para emitir leyes fue el Ejecutivo. Y ahora, evidentemente que hay un Congreso, ¿a quién no le gusta, o más bien a quién sí le gusta perder algo de poder? Creo que es natural, porque la persona somos así, que cuando te quitan un poder que tienes, te moleste, pues. Y la vida es así. Y lamentablemente lo que está ocurriendo es que aparentemente al Ejecutivo le ha molestado este tema y el Ejecutivo y Vizcarra tuvieron una buena popularidad peleando con el Congreso anterior. Y antes de que empiece este Congreso ya estaba metiéndole un par de petardos porque la imagen de que el Congreso es malo es algo que normalmente es usado por personas que el día de mañana tratan de concentrar ese poder. Entonces, habiendo explicado, digamos, la teoría básica, ¿ya? Hay un tema que es muy importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Quién es tu representante? ¿El Congreso qué es al final? El Congreso, aunque lo quieran, es el primer poder del Estado. ¿Por qué? Porque representa a los ciudadanos. Entonces, cuando tú agarras y dices, oye, que el Congreso se vaya al diablo y que no exista Congreso, lo que estás diciendo es que tu poder como ciudadano se vaya al diablo. Porque es el único poder que existe que te representa. Entonces tú te das cuenta lo grave del problema cuando como ciudadanos decimos el Congreso no sirve. Estás queriendo decir que tu poder ya no debe estar siendo representado y que más bien gobierne una persona que no te representa, que lo elegiste una vez, pero que no tiene la función de representarte, porque tiene una función de ejecutar, ¿me entienden? Y ahí viene el gran problema. Entonces, ¿ya? Quiero por favor que vayan comentando, ¿no? Cristian, sí, ahorita vamos a hablar, ¿no? De esos temas. Cristian justo nos acaba de escribir, ¿ya? Pero yendo, digamos, a un punto, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo entre Ejecutivo y Congreso? Esto, digamos, vamos a analizarlo desde varios puntos de vista, ¿ya? Pero uno de los puntos de vista que quiero hablar el día de hoy para poder entender el fenómeno de lo que ha venido ocurriendo, porque ya creo que nos ha quedado claro de que sí es necesario que haya un Congreso, si creemos en la democracia, tiene que haber un Congreso, y pensar que un Congreso no debe existir es tan tonto como decir que nosotros, que nuestro poder no debe de ser representado. Así de simple. Entonces,
Yendo al punto que queremos hablar, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo? Era evidente, y esto yo no entiendo por qué la gente se sorprende, pero era evidente que cuando se cuando se disolvió el Congreso y se dijo, van a entrar personas que, que no han estado en el Congreso anterior, bueno, pudieron entrar igual, ¿no? Pero la idea, digamos, de la no reelección y que entre gente nueva, etcétera, etcétera, era que se renueve la política. El tema es que, vamos a ser simples, a ti te contratan en una chamba, te contratan para que hagas cierta labor en un trabajo, y siempre vas a tener un tiempo de adecuación en la que vas a cometer errores, a pesar de tus buenas intenciones, y sobre todo, digamos, en una función que nunca has realizado. Entonces tenemos que más del 90% de congresistas son nuevos en el cargo. Y lo que hemos estado viendo no es que, porque voy a ser claro, ¿ya? No es que el Congreso sea peor que el que había antes, o sea igual, porque antes era un Congreso que sabía lo que hacía, tenían experiencia en el que hacer parlamentario, cómo se aprueba una norma, etcétera, cómo se tiene que hacer, pero era un poder obstruccionista. Es cierto, esto no lo vamos a negar, era un poder obstruccionista que no dejaba trabajar, ¿no? Una cosa es ser de oposición y otra cosa es ser obstruccionista, y eso es un tema que vamos a hablar después. Pero era un Congreso que no dejaba trabajar. ¿Este es un Congreso que no deja de trabajar? No, porque cuando el presidente ha pedido facultades legislativas, el Congreso se las ha dado. Claro, no le dio una. ¿Cuál fue la que no le dio? Para que el Ejecutivo tenga poder de legislar sobre las funciones de la Contraloría en emergencia. ¿Cómo tú vas a ser juez y parte, pues? Entonces, evidentemente, tú no puedes agarrar y decirle al Ejecutivo, que es el que hace las compras, etcétera, que es por donde se va normalmente. Recordemos que la plata del Estado lo maneja el Ejecutivo y es por donde se roba plata. No le puedes decir al Ejecutivo, tú amárrate la correa, tú fiscalízate. No, nunca el poder de legislar a la Contraloría puede estar por el lado del Ejecutivo, porque él es el que tiene la capacidad de gasto y la Contraloría es la que fiscaliza, dentro de otras cosas, el gasto. Entonces, el Ejecutivo no puede ser juez y parte. ¿Qué hizo el Congreso? Le dijo, te doy facultades legislativas, es decir, te doy potestad para que tú puedas legislar, pero, compadre, no seas gracioso y no te voy a dar este poder sobre la Contraloría, porque tú no puedes ser juez y parte. Entonces, ya habían empezado un poquito los problemas y ahí es cuando empiezan los conflictos. Pum, pum, pum. Lamentablemente, este Congreso tiene una carga, una mochila muy pesada, ¿no? Tiene un desprestigio altísimo porque venía un Congreso totalmente desprestigiado y los congresistas de ahora, que tienen poca experiencia política y poca experiencia técnica, lo que han hecho es decir, ¿qué tenemos que hacer para que la gente nos quiera? ¿No? Estamos en una situación en la que Vizcarra se lleva todos los frijoles, ¿no? Todos los aplausos y nosotros también queremos. Error garrafal. Ahí es el primer error. Y eso es fruto de la inexperiencia. Y eso va a volver a ocurrir. ¿Por qué? Porque otro de los errores que se cometió a la hora de disolver el Congreso, que se la ganaron para que se lo disuelvan, pero otro de los errores que se cometieron fue el eliminar la reelección de los congresistas. Acá todo el mundo va a saltar y va a decir, oye, Gustavo está a favor de la reelección. Sí. ¿Cuál es el problema si haces bien tu chamba? El tema es que no puede ser una reelección indefinida, etcétera, etcétera. Tiene que haber renovación de cuadros. Todo eso estamos de acuerdo. Pero cuando tú renuevas constantemente, generas esto que se ha generado, que es que hayan congresistas con poca experiencia. Y ese es parte del problema. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? Aprobación del 25% de las AFPs, ¿no? De la disposición del 25% de las AFPs. Lo que ha ocurrido es algo simple, ¿no? Es una norma que se ha dado que, a mi parecer, está bien la idea, ¿no? Pero al ser tan poco técnica, ha ido generando problemas. Tan es así que ahora nos enfrentamos ante que los bancos van a poder coger ese monto si es que tú le des plata a ellos. Entonces, son elementos, digamos, que se da por la poca experiencia que están teniendo estos congresistas. Y ahí viene el tema. Número uno, poca experiencia. Número dos,
ante esta poca experiencia, ante esta poca, no solamente experiencia técnica, sino política, se piensa en la cabeza cómo recuperamos la legitimidad con el pueblo y es justamente cometiendo actos de populismo. Y lamentablemente el Congreso en muchas cosas ha empezado, digamos, a hacer ciertas cosas bien. Pero creo que han olvidado su función de qué es la diferencia entre lo urgente y lo importante, ¿no? Y lo urgente, lamentablemente, querrámoslo o no, le compete más al Ejecutivo. Y lo importante que tenía que hacer este Congreso iba muy ligado al tema de reformas. Nos hemos quedado mucho en el tema de qué hacer en este tema, ¿no? En este tema que nos tiene a todos en vilo, que es el tema del COVID, ¿no? ¿Qué hacer ante esta pandemia? Entonces el Congreso sigue metiendo, y se ha metido opinando, y en esta gana de que yo saco una ley, ¿no? El Ejecutivo saca un decreto, yo saco esto. Ahora yo saco esto, ahora yo saco el otro, ahora yo... Entonces hemos llegado a este problema. Ahora, quiero, digamos, que ante esta situación, ya que les he explicado cuáles son los problemas que ha tenido este Congreso, entendamos que hay un efecto que es como un cáncer. Existe, así como la corrupción está metida, digamos, de forma subterránea ahí debajo, ¿no? Tratando de corromper, es como, por ejemplo, ¿no? Ese óxido que va derroyendo todo por dentro, y a la corrupción es exactamente igual. Pero hay algo que tienen las autoridades que tiene el mismo efecto, que se llama populismo. Y este es un concepto que quiero explicarlo el día de hoy y que nos tiene que quedar claro. Ya hemos explicado qué significa democracia y quiero explicar qué significa populismo. Y aunque ustedes no lo crean, son dos elementos muy distintos. Y ustedes dirán, oye, pero populismo, ¿por qué es distinto? Si nos habla del querer del pueblo, ¿no? Bueno, es simple. ¿Ya? ¿Por qué es distinto? Porque democracia, estuvimos hablando de que proviene de la palabra de poder del pueblo, ¿no? Pero el populismo más bien es estas ansias o esta manera en que el poder, ¿no? Más bien las autoridades quieren gobernar en pos de un pueblo. Y acá viene la diferencia. La democracia entiende individualidades, ¿ya? Habla del poder del pueblo, pero el pueblo entendido como concepto que está hecho por individualidades. El día de hoy el diálogo es bastante denso porque es muy teórico, pero quiero que entendamos las cosas porque de este elemento teórico es donde se están dando estos elementos prácticos que nos están haciendo que caigamos y caigamos y caigamos. Entonces, la democracia entiende las individualidades y un elemento fundamental de la democracia es que entiende que tú puedes tener posiciones distintas a otros temas y eso no significa que seas enemigo, sino más bien se respeta tu posición y se entiende porque es un elemento de enriquecimiento dentro de los diálogos democráticos. El populismo divide a la realidad en dos aspectos, ¿no? Se genera esta dicotomía, pueblo y antipueblo. Y eso tiene que estar clarísimo porque eso es lo que ha venido ocurriendo. Cuando se habla de que el pueblo lo que quiere es esto, ¿no? El pueblo quería que hagamos esto, que disolvamos acá, que emitamos esto, el pueblo necesita esto, pero la pregunta es, ¿quién es el pueblo? ¿No? Y como hablamos, el pueblo es un concepto nada más, ¿no? Y está hecho por individualidades. Pero el pueblo, ¿quién es el vocero del pueblo realmente? ¿Por qué el presidente Vizcarra es aquel que habla con el pueblo? Porque uno se pone a pensar, ¿quién es el pueblo, no? O sea, yo voy a un sitio, ¿no? O alguien tiene el número de teléfono del pueblo, el celular, WhatsApp, algo, para preguntarle al pueblo, ¿tú realmente quieres lo que el presidente Vizcarra está diciendo? Entonces, número uno, se da esta situación de, bueno, no solo el presidente Vizcarra, hay muchos que hablan en nombre del pueblo, cuando realmente es una tontería, ¿no? Uno, el congresista no habla en nombre del pueblo, sino habla a nombre de aquellos que representan. Entonces, ahí viene la diferencia, ¿me entienden? Porque se respetan grupos, se respetan individualidades y se respetan, digamos, y suman dentro de un diálogo democrático que se llama parlamento. Entonces, en esta dicotomía que existe del pueblo, se habla del antipueblo. ¿Quiénes son todos los que están en contra del pueblo? Los que están en contra mío. ¿Me entienden? Entonces, cuando yo digo, voy a hacer esto porque el pueblo lo quiere,
¿no? Y viene otro y te dice, oye, Cholito, tú no puedes hacer eso, que eso no es democrático, ¿no? Tú dicen, no, él es del antipueblo. Y lo que ocurre siempre, y esto métanselo en la cabeza, siempre que hay una persona populista, ¿no? Es crea enemigos, ¿no? Esta dicotomía, pueblo, antipueblo, y este antipueblo tiene nombre y apellido. ¿Cuál es el nombre y apellido que tiene ahora el antipueblo? ¿Quién me lo dice? Bueno, ese nombre es Congreso. Y se lo digo así de claro, porque así de claro es como se ha estado manejando la situación. Nuevamente les digo, hay congresistas malos, muchos probablemente. Y el día de hoy estamos pagando las consecuencias de que hay congresistas inexpertos y que las leyes que se están promulgando son leyes poco técnicas y que el día de mañana nos van a traer miles de problemas. El tema, por ejemplo, de los peajes nos va a generar un problema grande. Entonces, entendido esto, ¿no? Quiero que entendamos al final que no podemos caer en estas ideas de volver a la sociedad, dividirla en dos y enfrentarla, porque eso es parte de este juego. Y lo que ocurre el día de mañana es que aquel que genera este juego termina generando estas dictaduras o estos quiebres democráticos. Ya ocurrió, no queremos que vuelva a ocurrir. ¿Y cómo ocurre? Ocurre atentando constantemente contra un poder. Tú como poder del Estado no puedes ir atentando contra otro poder del Estado, porque lo que estás haciendo es generando eso. Entonces estás diciéndole a todo el mundo que tú hablas en nombre del pueblo y que, por ejemplo en este caso el Congreso, es el antipueblo. Y me parece una idea además totalmente tonta, porque hace 2 meses el pueblo se manifestó. ¿Cómo el pueblo se manifiesta? ¿No? En última instancia, cómo el pueblo expresa su voluntad, porque yo nunca he visto que haya pues constantemente algunos políticos estén anotando, ¿no? Yendo puerta por puerta a decir, oye, ¿tú qué quieres con esto, con esto, con esto? Pero eso ocurre cada cierto tiempo y se llaman elecciones. Elecciones acaban de haber y ¿qué eligieron? Eligieron el Congreso que tenemos. ¿Por qué no se respeta el Congreso que tenemos? Y ahí viene el otro elemento del populista. El populista lo que hace es, en voz del pueblo, atenta contra aquella manifestación del pueblo que se llama elecciones. ¿Qué está ocurriendo? Chancas a aquellas personas que han sido elegidas por el pueblo. Claro que yo no elegía a varios, pero eso no significa que la población en general no la haya elegido. Entonces vas atentando contra aquella población, contra aquella manifestación clara y expresa del pueblo, ¿no? Pero tú eres la voz del pueblo, pero sin embargo no respetas la voluntad del pueblo que fue expresada en una elección. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Me entienden? ¿Me entienden, digamos, cómo no es coherente todo este sistema? Y ahí viene el tema de fondo. No podemos estar cayendo en estos discursos o en estas mentiras, ¿no? Que al final terminan complicándonos cada vez más y terminan generando una sociedad en la que se viven verdades que no son ciertas. Entonces al final terminamos viviendo en mentiras. ¿Ya? Eh, ya yendo, digamos, habiendo explicado el tema conceptual, que ha sido un poco complejo, quiero por favor que me pregunten si es que tienen alguna duda o algo, ¿no? Quiero pasar a hablar un poco sobre estas normas, simple, ¿no? Un repaso sencillo, sobre estas normas que se dieron, por qué no son tan claros las noticias como se han dado, y justamente porque estamos cayendo en este conflicto ejecutivo-Congreso, porque sí es muy importante que lo entendamos. ¿Ya? Bueno, voy a saludar un segundo. Tenemos, hola Diego, ¿cómo estás? Cristian Ulloa, ¿no? Nos comenta, esos datos te los copias porque no hablan los que hicieron esos cuadros. Tengo amigos en Iquitos y la situación es que la friante, gente que muere a diario y no son registradas por COVID-19. Y usted habla de estos datos son buenos. Yo lo que digo, ¿no? El número de contagiados, según expertos en la salud, fuera de cámaras es casi el triple de MIN se reporta y por lo tanto el número de muertos es más. Ojo de cuando se menciona fallecidos es una trampa del gobierno incapaz de descarga, porque fallecidos es la palabra que se usa para los que fallecen durante un accidente. Así que tampoco seamos ingenuos para creer los reportes de MINSA.
A ver, totalmente de acuerdo, Cristian, porque, a ver, en primer lugar, cuando hemos hablado de cifras, y lo he aclarado varias veces, son las cifras oficiales. No tenemos otras cifras. Evidentemente, y esto también ha sido motivo que muchas veces hemos hablado, ¿no? Las cifras, existe una distinción entre la cifra real y la cifra oficial. Y lamentablemente, si queremos hablar de cifras, no podemos guiarnos en cifras que no tenemos certeza. Sé que hay muchos más fallecidos, sé que hay muchos más contagiados, etcétera, ¿no? Que probablemente haya menos camas que puedan ser usadas, etcétera. Pero lamentablemente tenemos que guiarnos según las cifras oficiales a la hora en que queremos manifestarnos con respecto a un tema. Hemos hablado varias veces sobre que estas cifras no son congruentes y sobre eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay muchos testimonios de muchos médicos, de muchos directores de hospitales, etcétera, que nos hablan de que esas cifras no son verdad y creo que todos lo sabemos, ¿no? Y sería, digamos, un llamado importante que las cifras cada vez se acerquen más a la realidad. Lamentablemente, como estábamos hablando hace un rato, eso no es popular, ¿no? Y lamentablemente es parte del problema. El populista te va a contar siempre la verdad que tú como pueblo quieres escuchar. ¿Por qué creen que ya no salen algunos a hablar como salían todos los días? Porque ya no es popular salir a hablar y dar malas noticias. Porque estamos mal. Y acá hay que ser claros, estamos mal. Entonces un populista jamás va a salir a hablar, ¿no? A mostrarse como líder, porque uno no es líder solamente en las buenas, ¿no? Cuando las cosas están bonitas, ¿no? Las cosas todavía no se ha salido de control en el tema, no estamos haciendo esto, miren qué bien, el Perú ha destinado tanto porcentaje del PBI, ¿no? Uno de los países que más, claro, todo bacán hasta ahí, ¿no? Pero ahora que estamos hasta el ¿qué? Y ahí viene el tema. Los populistas no salen a mostrar liderazgo cuando las cosas están mal. Y eso es lo que ocurre. O sea, no es popular salir y dar la cara cuando tienes que dar malas noticias. Entonces, totalmente de acuerdo. A ver, con respecto a las fuentes, o sea, he dicho que no las he hecho yo, ¿no? Son las fuentes que constantemente digo de quiénes son. Abajo están los nombres incluso, ¿no? Entonces, ¿no? Por ahí, digamos, el tema está más o menos claro, ¿no? No sé si tengan alguna duda, comentario sobre toda la explicación que hice sobre qué es democracia, qué es populismo, el Congreso que tenemos, la inexperiencia, ¿no? Porque de acá quiero hablar sobre otros puntos en concreto, ¿no? Hola Paula, ¿qué tal? Boris, ¿cómo estás? Guillermo, ¿qué tal? Carolina, ¿cómo estás? Aldo, un abrazo, Yanni, Ricardo, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, el tema, vamos a hablar sobre un tema que mencioné hace un rato. ¿Qué va a ocurrir? Las elecciones del 2021 lo que va a ocurrir es que de nuevo van a entrar congresistas con poca experiencia sobre qué significa ser congresista, ¿no? Ya lo hemos dicho miles de veces, la función de un congresista son tres en concreto: legislar, fiscalizar y sobre todo, y la más importante, representar. Miles de veces he dicho, el Congreso representa a los ciudadanos, a grupos de ciudadanos específicos. Es el primer poder del Estado. Evidentemente, ¿no? El segundo poder del Estado, que es el Ejecutivo, siempre se va a querer tumbar al primer poder del Estado. Esto va a sonar horrible para muchos, pero es verdad, el primer poder del Estado es el Congreso, nos guste o no nos guste. Si nos decimos demócratas, tenemos que aceptar esa realidad, porque el Congreso representa a la ciudadanía. Ahora, muchos dirán, yo no me siento representado por fulanito. Está bien, tú no, pues cuñado, pero otros sí. Y esos otros, ¿no? Han sido más que tú. Ahora, ¿hay otros mecanismos de representación? Sí. Hay mecanismos donde uno se siente más representado también. Podemos hablarlos otro día. También es un tema súper teórico y súper denso. Pero tienes que entender que la realidad es así. Si no tienes un pata por el que tú votaste, o por ejemplo, pues los que votaron por mí, yo no estoy en el Congreso, entonces dirán, no, yo no me siento porque yo voté por Gustavo. Perfecto, ¿me entienden? Ya otra será, pues, ¿no? Pero uno tiene que saber, digamos, aceptar esa realidad. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a entrar gente con poca experiencia, como lo que está ocurriendo ahora, y son muy pocos los congresistas que
pueden hacer ese balance entre inexperiencia o poco conocimiento, ¿no? Hace unos días, un partido, un PP creo, presentó una norma una ley, un proyecto de ley para modificarla, para dejar sin efecto la Constitución. Esto, un abogado de primer ciclo sabe, ¿no?, que no se puede modificar, ¿no? Se habla en derecho la pirámide de Kelsen, ¿no?, sobre la jerarquía normativa. Entonces evidentemente no puede una ley dejar sin efecto. Una ley es una norma de menor jerarquía a la Constitución. Entonces, cosas así se están viendo y evidentemente es fruto, digamos, de esta inexperiencia. ¿Qué se debe hacer? Querrámoslo o no, la reelección no es mala, pero para eso tenemos que reducir la cantidad de candidatos y tenemos que y tenemos que tener mejor acceso a la información de los candidatos. Esto tiene que ser claro, porque si no vamos a estar cada 5 años en este problema. Y otra salida que también es importante es que haya una oficina interna de asesoría que no sea de ningún partido, que las personas que la integran sean economistas, especialistas en temas de abogados, digamos, que sea multidisciplinaria, una oficina que sea capaz, digamos, de dar toda la data y de dar toda la información necesaria para de carácter técnico, para que se puedan tomar medidas adecuadas. Reducir, digamos, esto de que yo tengo tantos asesores, que el otro, y hay una oficina que permanezca. Eso ayudaría mucho porque dotaría de bastante carácter técnico, data, información que los congresistas en general no tienen, ¿no? Y que sea una oficina que trabaje dentro del Congreso y que no sea parte de ningún partido. Sería, digamos, una de las formas para eliminar estas cosas que están ocurriendo y de paso también las normas sean mucho más eficientes, que creo que eso es lo que casi todos queremos, ¿no? Entonces, yendo, digamos, al tema, ¿ya? ¿Qué ha pasado? Vamos a hablar de 3 leyes en concreto, simple y rápido, para no aburrirlos y no aburrirme, ¿no? ¿Ya? El tema de la disposición del 25% de las AFPs, ¿ya? Nuevamente, por favor, el que tenga alguna duda, comentario, ¿no? Díganme, ¿ya? Quiero de verdad escuchar sus opiniones, ¿no? Gracias, Cristian, de verdad por el comentario. 25% de las AFPs generó bastante problema con el Ejecutivo y al final, ¿no?, ese mismo día en que se tenía que observar o no, ¿no?, el presidente Vizcarra dijo, bueno, yo les voy a dar 5.000 soles. Entonces, ahí viene el tema, empezamos con quién da más, ¿no? Y eso es algo que hace mucho daño. Entonces, no podemos caer en esa situación, no podemos caer en estos temas que ya hemos visto, ¿no?, que el día de hoy tenemos que va a haber o sea, la Superintendencia de Bancos y Seguros, que es la que tenía que hacer el reglamento, lo que ha dicho es que los bancos pueden cobrarse si es que existe alguna deuda. Entonces, como que se está perdiendo el espíritu de la norma. Ya una congresista del partido de Podemos ha salido a pedir que los fondos que se van a entregar sean considerados intangibles para que las personas puedan, digamos, invertir. Muchos bonos, muchas ayudas sociales que el Estado entregó, no solamente no han llegado a todos, sino que ni siquiera han sido entregados a todos. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? O sea, el Estado salió a decir que iba a hacer mucho, pero al final no ha podido hacer ese mucho. Entonces, ahí viene la necesidad de buscar contrapesos por otro lado. Entonces, el Congreso tiene que hacer ese contrapeso. La otra norma, ¿no?, que generó bastante problema fue que en la época en que no había Congreso, ¿no?, que le dicen el interregno, ¿no?, en que no había Congreso, el Poder Ejecutivo dijo, bueno, ahora todas las autoridades van a tener que presentar sus declaraciones juradas de intereses. Entonces, hasta ahí todos estamos de acuerdo. Creo que es necesario que tú, que es una declaración jurada de intereses, es decir, dónde has trabajado, si por ejemplo pues has trabajado, no sé, pues en Grande Motero, en Odebrecht, o no sé, digamos, por ejemplo, que hayas trabajado en algún sitio y que el día de mañana esté favoreciendo una norma, evidentemente habla de un conflicto de intereses, o tus familiares cercanos, ¿no?, tu padre, tu esposa, tus hijos, tus hermanos. Entonces,
A eso viene con la declaratoria de intereses. Es importante que tengamos el escenario claro, las cartas sobre la mesa. Genial la iniciativa del Ejecutivo, totalmente de acuerdo, y creo que el que dice que no, digamos, no entendió el tema de fondo, ¿no? Recordemos que la lucha contra la corrupción debe ser frontal, esa es una medida. El problema fue que el Ejecutivo dijo, me tienen que presentar la declaratoria de jurada de intereses a la PCM. ¿Ok? ¿Por qué a la PCM? ¿No? Realmente el organismo, o sea, se presentan muchas declaratorias en general al Estado. Y yo considero que debe haber un ente encargado, consolidado, que reciba todas estas declaraciones juradas. Y el ente que se encarga dentro de todo de fiscalizar a las autoridades es la Contraloría, no la PCM. Si bien la PCM, digamos, la Contraloría tiene acceso a lo que dice la PCM, no es el ente encargado. Entonces, nuevamente hablamos de separación de bienes, de poderes, ¿no? De autonomía, ¿no? El Ejecutivo, ¿qué tal si el Congreso dice, bueno, ¿sabes qué? A partir de ahora todos presentan su declaración de bienes al Consejo Directivo del Congreso. Va a ser un problemón, todo el mundo va a saltar. Pero cuando el Ejecutivo lo dice, nadie salta. ¿Por qué las cosas son así? ¿No? Entonces, acá viene el tema, y esto es fundamental. Cada poder tiene ciertas facultades, pero no puede ir más allá de sus facultades. ¿El Congreso qué hizo? El Congreso dijo, bacán con tu declaratoria jurada de intereses, pero no te la voy a presentar a ti, se la voy a presentar a la Contraloría. Hasta ahí, genial. Dice, el Consejo Directivo determinará, ¿no?, quiénes tienen que presentarla. ¿Por qué? Porque en la misma ley anterior, ¿no?, en el decreto de urgencia que se dio en ese caso, ¿no?, se dijo, no estoy seguro si fue decreto de urgencia o decreto supremo que emitió Vizcarra en aquella época, pero lo que se dijo fue que, los organismos encargados de cada institución tenían que decir quiénes eran. Entonces, la ley que saca, digamos, el Congreso, la modificación de su reglamento, dice, bueno, lo tiene que hacer el Consejo Directivo. Claro, es el organismo que tiene que hacer la lista. Pero no queda claro, y ahí viene el tema, no quedó claro, evidentemente dice que los congresistas lo tienen que presentar y que el Consejo Directivo tiene que hacer una lista. ¿Por qué? Porque son otros funcionarios que trabajan en el Congreso que también la tienen que presentar. Tienen que hacer su lista y decir, todos ustedes tienen que presentar. El tema es que no, hay una frase que no queda claro si es que en esa lista van a estar los congresistas o no van a estar, o etcétera. Y se genera la suspicacia. Lo cual no significa que no la vayan a presentar. Está clara también en la ley que sí lo tienen que presentar. Pero cuando hablan de lista, el mal pensado puede decir, oye, no está siendo claro. Bueno, sí, no está siendo claro. Pero que no sea claro no significa que no lo tengan que presentar. Discusión legal hay, pero ¿por qué se da el problema? Nuevamente, porque carecen de experiencia y carecen de ese tecnicismo que debe haber. ¿Por qué? Por la falta de experiencia. Maldad, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que hay una clara falta de experiencia y estas son las consecuencias que estamos pagando el día de hoy. ¿Ya? Entonces, ya habiendo aclarado un poco este punto, ¿no? Quiero por favor que además me comenten si tienen algún comentario de esto. Y el otro tema, taxis colectivos. Eso ha generado mucha roncha en varios, ¿ya? Y nuevamente tenemos el tema que todo el mundo dice colectivos, claro, ves a todos los patas peleándose, acelerando, habiendo o sea, con todo el tráfico que hay en Lima, entonces tú dices, claro, uno de los grandes problemas que tiene el tráfico en Lima son los colectivos. Sí, a ver, ¿están prohibidos los colectivos? Está prohibido los colectivos formales. Entonces ya estaban formalizados los colectivos. Ya había desde el año 2007, hace 13 años, ¿no? Se emitió la ley 28972, si mal no recuerdo, ¿ya?, que fue en la época de Alan García, en la que se formalizaba el taxi colectivo. ¿Y qué decía? Que el taxi colectivo no eran estos taxis de sedán o station wagon, ¿no?, que pueden hacer colectivo. Por eso, los policías no multaban a todos los colectiveros, multaban a los informales. Y ahí viene el tema. Ya el taxi colectivo estaba formalizado. El tema es que se tiene que entender que estamos en un reordenamiento del transporte público.
Y el reordenamiento del transporte público debe ser integral. Y ahí viene el tema. Entonces, gran problema, ¿no? O sea, ahorita ya hemos desmentido, ¿no? El primer problema que hubo cuando se habló de que el Ejecutivo dijo, no me quiere dar facultades legislativas. No, no era así, sino que tú no las podías tener. Uno, ¿no? Para que vean cómo se empieza a desvirtuar la verdad. Dos, ahora los congresistas no van a presentar declaración jurada de intereses. No, sí la van a presentar a la Contraloría, ¿no? La Contraloría ha dicho, ha emitido un informe ahora último diciendo que efectivamente hay un tema que no ha quedado claro, que por favor se aclare y el Congreso lo va a hacer. Entonces no hay problema por ese lado. Pero se da esta noticia, no la van a presentar, no, sí la van a presentar y la van a presentar a la Contraloría, no se la van a presentar al Ejecutivo. ¿Por qué? Por el tema de autonomía de poderes. El tema de las AFP, ya lo hablamos, y el tema de los colectivos. Van a formalizar los colectivos, cuñado, ya estaba formalizado en el año 2007 con Alan García. Lo que estaban diciendo ahora era que estas camionetitas, que son tipo loncheritas, ¿no? Estos que entran 9 pasajeros, si mal no recuerdo, que entren a ser considerados taxis colectivos. El tema es que, y que hayan, digamos, este tema interprovincial, etcétera, y que estén regulados por el ministerio, el MTC, por el ministerio, perdón, por la SUTRAN, por la gerencia urbana, gerencia de transporte urbano, y en última instancia por el ACO. Entonces se establecieron, digamos, quiénes son los encargados de fiscalizar. Pero eso no significa, digamos, que se haya hecho las cosas mal, ¿no? Ya el sistema estaba, ya el sistema de transporte colectivo ya estaba formalizado. Nuevamente caemos en esta situación de conflicto, por eso quería tocar esos temas, porque son estos ejemplos, ¿no? Son estos ejemplos en los que tenemos que ser claros que la verdad, ¿ya? Que la verdad que nos cuentan de un lado no necesariamente es la verdad, y ese es el llamado del día de hoy. El llamado del día de hoy es que aprendamos a ser críticos. Cuando somos demócratas, que creo que todos, después de lo que ocurrió hace muchos años con los temas del autoritarismo que hubo, de la dictadura, creo que todos se nos grabó en la mente que tenemos que ser demócratas. Y ser demócrata significa escuchar las posiciones de los otros, escucharlas, respetarlas, y si no estamos de acuerdo, ok, perfecto, pero no seguir en la lógica de tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal. Hay que aprender a escuchar y hay que aprender a respetar. Y dentro de esa posición de demócratas tenemos que entender que el Congreso nos representa a nosotros, es el poder que representa a la ciudadanía, a pesar que no nos sintamos representados. Y ahí viene el tema de fondo. No podemos permitir que los poderes se peleen entre ellos. Y ese es parte del gran problema. No podemos caer, digamos, en esta distorsión de pueblo antipueblo, ¿no? De que yo tengo la verdad y que él no tiene la verdad. Que aquel que está en contra mío está en contra del pueblo. Cuando realmente la oposición es lo que enriquece en el desarrollo de una nación. Cuando nosotros, a todo aquel que se opone, ¿no? Oposición, se opone a lo que yo pienso, lo llamo que es obstruccionista, que está haciendo mal o que no respeta o no escucha al pueblo, yo ya estoy cayendo en populismo y me estoy volviendo en un dictador, aunque no quiera aceptarlo. Son duras las expresiones, probablemente el día de mañana me vaya a meter en un problema, pero quiero ser claro y quiero que las cosas, cuando nos metamos a opinar y cuando seamos, digamos, estemos involucrados en los temas políticos en general, que todos tenemos que involucrarnos, quiero que seamos claros de estos temas. No podemos ser víctimas, y esto quiero ser claro, no podemos ser víctimas de la mentira generada a través de estos sistemas. Puedes tener opiniones en contra y hasta ahí todos estamos de acuerdo, porque eso es democracia. Pero caer en que todos están mal y yo soy el único que está bien, el Congreso y otros que piensan distinto a mí está mal y yo, que soy la voz del pueblo, estoy bien, y todos los que me siguen evidentemente piensan igual a mí, es que el día de mañana esto va a ser una bomba de tiempo. Creo que dejamos, digamos, la conversación, ¿no?
A ver, un segundito, el día de hoy por acá, no. De verdad que, como siempre, es un gusto conversar con ustedes. La próxima semana vamos a hablar de otros temas. El día de hoy, como digo, ha sido un tema un poco más denso, un poco menos de actualidad, pero sí son temas fundamentales que tenemos que tener claro. Tenemos que tener claro porque es nuestra misión como ciudadanos ser críticos, no quedarnos con una parte de la verdad, aprender a escuchar, aprender a respetar posiciones contrarias y olvidarnos de que el mundo se divide en blanco y negro. Y en este caso, en pueblo, antipueblo, en pro Vizcarra, anti Vizcarra, en fujimoristas, rojos, caviares. La realidad no es así. La realidad es mil veces más rica y creo que somos mucho más inteligentes que para caer en esas verdades tan simples como que es esto o esto, cuando realmente las cosas son muy distintas. Nos vemos la próxima semana y a conversar nuevamente sobre temas políticos y sobre temas de actualidad. Les mando un fuerte abrazo a todos y nos estamos viendo. Chao, chao.